puedo hacer más accesible mi hogar? Mediante una valoración funcional por parte de un terapeuta ocupacional, adaptado a las necesidades de cada usuario. Recomendaciones generales. Eliminar alfombras y obstáculos del domicilio y proteger esquinas. Dejar espacio para el radio de giro de la silla de ruedas, que sería 1,5 metros, y para realizar las transferencias en caso de dificultades de movilidad. Dejar además un espacio lateral para las transferencias, cama, bañera o ducha. Cambiar las escaleras por rampas inclinadas si no se pueden eliminar del todo. Colocar una ducha a cota cero y antirresbaladizo. Y además barras asideras de lado sano, al menos en la ducha y en el VC. Puertas correderas, mamparas a doble altura para intentar no mojarnos cuando asistimos a nuestro familiar. Colocar los utensilios a la altura de la persona afectada. Mejor utilizar pomos de forma redondeada para facilitar el agarre en caso de lesiones en miembro superior y utilizar grifos monomando con gran longitud o de codo. Luego hablaremos sobre ello y lo veremos. Aseo y ducha, vestido, arreglo y cuidado personal, comer e ir al servicio. Todo lo que indica que la persona tendría una autonomía personal e independencia. ¿Qué dificultades nos encontramos en nuestro día a día? Pues pueden ser muchas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Puede ser levantarnos de la cama, desayunar, afeitarnos, lavar los dientes, calzarnos, vestirnos, ducharnos, todas las actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué actividades tiene las dificultades la persona, saber si realiza la tarea con o sin ayuda y si precisa de un producto de apoyo para llevarla a cabo. Los productos de apoyo recomendables para el aseo y el cuidado personal serían cepillo de dientes eléctrico, que facilita el agarre y la manipulación, corta uñas adaptado, soporte para secador, tijeras y limas adaptadas y maquinillas de afeitar eléctricas. Las veremos también ahí expuestas. Barras asideras, como vemos en la foto, a ambos lados del VC y además en la ducha. Las colocamos siempre por lo menos del lado sano de la persona, si puede ser de los dos, mucho mejor. Alzadores de VC, también voy a recalcar, no es necesario ponerlo todo, es decir, si colocamos un alzador de VC no necesitaremos las barras asideras. No vamos a intentar llenar la casa de todos los productos de apoyo. Aquí tenemos un producto de apoyo menos común que se llama Easy Wipe, que es para las personas que no consiguen limpiarse y llegar, con lo cual lo que hacemos es colocar el papel en la parte de abajo, presionar desde arriba y no tendríamos que hacer toda la movilidad, ¿vale? Y conseguiríamos limpiarnos. Tenemos también silla de ducha con respaldo, ruedas y que permite el lavado perinal. Tenemos silla de ducha y silla de bañera. Lo más cómodo es la de ducha. Si podemos tener ducha en casa es lo mejor, como decíamos antes, con el suelo antirresbaladizo y poder utilizar barras. Aquí tenemos los diferentes tipos de sillas de ducha que pueden tener ruedas para ya hacer la transferencia fuera del servicio y acceder ya con la silla, y vemos que tiene un agujero para poder hacer todo el lavado completo. Además, para personas muy dependientes tenemos la cama para realizar el aseo totalmente tumbado. La esponja de mango largo para conseguir llegar sin tener toda la movilidad en el miembro superior. Aplicador de crema o champú automático para no necesitar apretar, solo colocar la mano, muy recomendable para personas con hemiplegia que no son capaces de pulsar y colocar a la vez. Grifo monomando con gran longitud o grifo de codo. Esto es muy útil para personas que utilizan silla de ruedas porque no son capaces muchas veces de llegar, ¿vale? O que tienen poca movilidad, con lo cual extendemos un poquito, alargamos un poco y conseguimos abrir el grifo. Si no tenemos ya el dispositivo completo, hay aplicadores, como veis el azul, para conseguir colocar y ampliar el grifo. Como veis en la fotografía, es muy útil que el lavabo no tenga pie para poder acceder con la silla. Además, intentaremos regular todo a la altura de la persona. Por ejemplo, los utensilios, la toalla, que todo quede a la altura. Además, el espejo está un poco reclinado para las personas que están en silla para que puedan verse a la hora de hacer el arreglo personal. Importante, recomendaciones, colocar el papel higiénico del lado sano de la persona en personas que tienen hemiparesias o hemiplegias. Si tenemos barras y consigue levantarse, como decíamos antes, no es preciso el alzador de VC, porque una cosa complementa a la otra. Realizarlo con la persona sentada,
y hacer hincapié en que enjabone el lado afecto. Importante que todo lo que pueda hacer la persona lo realice él mismo, aunque sea una tarea y no toda la actividad. Abrochabotones con gancho para cremalleras, como podéis ver, calzador de mango largo, los hay de muchos tipos, pone calcetines o pone medias, que colocamos el calcetín en el extremo, extendemos hacia abajo y lo colocamos sin necesidad de agacharnos, para personas con movilidad reducida. El abrochabotones con gancho para cremalleras y el calzador de mango largo también son para movilidad reducida, y el abrochabotones sobre todo para la motricidad fina. Es decir, imaginaros una persona con hemiplegia no es capaz de abrochar los botones. Con el abrochabotones solo necesitamos una mano. Además, cordones elásticos o velcros que facilitan mucho el vestido, ya que la actividad de atado de cordones requiere una destreza de ambos miembros superiores muy fina. Recomendaciones para la actividad de vestido, también para la persona que ayuda. Empezamos siempre el vestido por el lado afecto de la persona y el desvestido al revés. ¿Por qué? Porque así queda el lado sano, libre, para que sirva siempre de ayuda. Esto es aplicable tanto a la parte superior como a la parte inferior, es decir, la chaqueta, la camiseta, el pantalón, todo sería igual, ¿vale? Llevarlo a cabo con la persona en sedestación, sentada. Incidir en que se fije en el sentido de la prenda, utilizando como referencias las etiquetas, porque muchas veces cuando tienen problemas de agnosia visual, tienen problemas cognitivos, no son capaces de indicar tanto las partes de la prenda como muchas veces cuál es el cuello, cuáles son las mangas. Entonces, primero identificaremos las distintas partes de la prenda antes de empezar, para que no se le olvide, y empezaremos ahí la tarea. Primero, como siempre, vamos a identificar qué dificultades hay en esta actividad. Nos puede pasar, ve todo el plato, solo un lado, le cuesta pinchar o cortar. Analizaremos detalladamente la actividad. Lo realiza sin ayuda física o verbal, precisa de algún producto de apoyo para realizar la tarea. Primero lo valoraremos, la persona sin producto de apoyo, veremos qué dificultades nos encontramos y a partir de ahí empezaremos. Cubiertos engrosados, como podemos ver, con distintas adaptaciones. Pueden ser simplemente con adaptaciones en el mango, más engrosados, puede ser de todo tipo de agarres, de bola, menos engrosados, más engrosados, con cincha si no permite todo el agarre. Pueden ser curvados si no tenemos flexión de muñeca. Hay todo tipo de adaptaciones, con lo cual si una persona no lo puede hacer, acudamos al profesional porque hay múltiples modalidades. Luego tenemos también distintos tipos de vasos, por ejemplo el vaso Nosei, que es el que vemos que tiene así una escotadura, y eso sirve por si no tenemos flexión de tronco, ¿vale? Como tiene un agujero, así hacemos simplemente este gesto. Con vaso antiderrame, porque muchas veces no somos capaces de tener una precisión en el agarre o tenemos temblores. Después el plato con reborde, porque en hemiplegias es muy complicado comer con solo una mano. Entonces llevamos la comida hacia el borde, pinchamos y colocamos. Incluso si queremos adaptar un borde a un plato que tenemos, también hay los rebordes para platos, ¿vale? Se lavan, no hay ningún problema. Luego tenemos el cuchillo mecedora, que es este cuchillo que tiene una especie de... que es como una mecedora, tal cual. ¿Y sirve para qué? Para personas que solo disponen de una sola mano, para que aprieten y simplemente haciendo este movimiento puedan cortar. Me detengo más en esta parte porque es importante. Tenemos también abrebotellas, ¿vale? Para conseguir, está engrosado, con menos giro de muñeca, conseguir hacerlo. Abre tarros, abre latas adaptados, manteles antideslizantes. Bueno, es decir, todo tipo de ayudas para conseguir que la persona sea independiente, pero todo entrenado y pautado. No vayáis a la ortopedia y compréis todos los productos de apoyo para... te vendo esto, no. Primero vamos a entrenar la tarea sin producto de apoyo. Si no lo conseguimos, utilizamos el producto de apoyo y si lo podemos eliminar en un periodo de tiempo, lo eliminamos. Vale, luego, algo muy importante es que muchas veces la gente que llega a rehabilitación dice es que mi familiar se atraganta, mi familiar no consigue tragar o le cuesta mucho. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, aparte de espesantes, hay pajitas antirretorno y de seguridad para problemas de deglución o riesgo de aspiración, como las que vemos. Esto lo que hace es, si absorbemos muchísima cantidad de aire, la pajita no lo permite, ¿vale? Limita la cantidad de aire que cogemos. Eso es útil para eso, para esas personas que tienen problemas, sobre todo, que se baban, que les cuesta tragar, ¿vale? Para comer, vemos aquí una mesa con escotadura. ¿Qué nos pasa muchas veces?
que a veces no conseguimos acercarnos bien a la mesa, entonces le colocamos una escotadura, las hay ya que se compran así, para conseguir acercarnos y que nos sea más fácil sentarnos a la hora de comer y controlar la postura, porque muchas veces nos quedamos hacia un lado, hacia el otro, y así con la escotadura estaremos dentro y firmes para comer. Recomendaciones a la hora de esta actividad: recalcar que coloque los dos miembros superiores encima de la mesa. ¿Para qué? Para mejorar la estabilidad y no andarnos cayendo para un lado y para el otro. Mejoraremos así los agarres y, aunque siempre decimos que es de mala educación, que apoye los codos, porque así ganamos estabilidad. Esta parte ya no tenemos que intentar, coloco el hombro más arriba o más abajo, ya estamos firmes y solo tenemos que controlar el agarre. Incidir en que se siente bien, que esté sentado hasta atrás de la silla, apoyado en el respaldo y simplemente el tronco un poquito hacia adelante. Colocar siempre los utensilios del lado afecto, ¿para qué? Para forzar que se fije en ese lado. Porque a veces nos dicen, nuestro familiar tiene una heminegligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que obvia todo este lado, ¿vale? Todo lo que está sucediendo no lo ve. Muchos casos que me dicen, no tengo esa comida en el plato, la tenemos, pero no la vemos, ¿vale? Entonces, siempre intentar que el cerebro se acostumbre a mirar hacia ese lado. Supervisar la utilización de los productos de apoyo para que se acostumbre a utilizarlos bien. Recalcar que utilice los agarres como el del vaso con toda la palma y los dedos. ¿Por qué digo esto? Porque os puede ser habitual que un familiar diga, no sé qué le pasa, que se le cae todo de la mano. Muchas veces vienen a terapia y me lo dicen. ¿Por qué? Es porque tenemos la sensibilidad de la mano afectada. Entonces, si agarramos solo con los dedos, no tenemos la sensibilidad adecuada, se nos cae. Necesitamos agarrar con toda la palma y los dedos y fijar la atención, ¿vale? Y fomentar e incidir el uso del lado afecto como apoyo. Muchas veces lo que nos pasa es, no tengo una hemiplegia total, pero dejo el brazo aquí. No, incidir en su uso, porque si no el cerebro olvidará ese lado. Veréis en la imagen que tenemos el disco giratorio. ¿Para qué? Lo colocamos en los pies de la persona y nos ayuda al propio familiar asistente a realizar el giro. Tabla de transferencias, para que la propia persona pueda hacer la transferencia él solo. Bipedestadores que pasan desde la posición de sentado hasta la de pie. Luego hay distintos tipos de grúas y elevadores en función de la dependencia que tenga la persona. Todo esto tiene que estar entrenado y saber cómo se usa, ¿vale? ¿Qué pautas tenemos para descanso y sueño? Pues establecer rutinas de sueño y horarios muy marcados, porque si no podemos descompensarnos y no rendir después en nuestras actividades de la vida diaria. En personas que son un poco más dependientes, nos cuesta más darnos la vuelta a la cama, incorporarnos, utilizar la cama articulada con las personas en las que existe riesgo de caída. A continuación vemos la foto, tenemos las barras a ambos lados, incluso podemos, si vemos que la persona necesita ayuda para girarse, podemos bajarlas porque son abatibles y ayudar a la persona y asistirla. Si ella lo puede hacer solo, simplemente agarrándose con la barra el giro, fomentar que lo haga esa persona sola. Pero sobre todo por la noche es importante tener la subida si existe riesgo de caída. A continuación vemos el triángulo para poder incorporarnos un a sedestación. Eso es para que la persona lo intente hacer de forma autónoma. Las camas articuladas también consiguen ponerte en sedestación, pero si la persona consigue sentarse él mismo y ayudarse, sería muy útil. Importante también, siempre lo digo, utilizar ropa cómoda, amplia y fácil de poner, porque si no el vestido nos costará un montón. No podemos empezar el vestido poniéndonos un pantalón vaquero con cremallera y botón. Tenemos que empezar con el chándal e ir avanzando. Igual con toda la ropa. No nos podemos poner algo ceñido si antes no sabemos ponernos algo holgado. Dormir siempre en el mismo entorno y evitar el uso de aparatos tecnológicos. En personas muy dependientes, usar sábanas resbaladizas para personas con poca movilidad y prevención de úlceras. ¿Por qué? Porque estas sábanas permiten al familiar hacer mejor el cambio de posición y prevenir esas úlceras que nos pasa cuando estamos muchas horas en la misma posición. Y así la persona lo hace con menos esfuerzo. Esto es algo que sobre todo ocurre al principio. Utiliza pañal de noche, de día, luego a veces lo podemos retirar, pero sobre todo al principio es muy común. ¿Qué hacemos? ¿Y qué tenemos hecho en muchos servicios de rehabilitación? Poner alarmas para acordarnos de ir al servicio, porque se olvidan. A veces dicen, tengo la sensación, pero se les olvida, ¿vale? Utilizar compresas para pérdidas leves, porque a veces el pañal no lo quieren llevar y si solo tienen pérdidas leves, con una compresa arreglamos. Utilizar el pañal de día y noche y si es oportuno.
Usar empapadores si existe riesgo de que la persona no controle esfínteres, sobre todo por la noche, porque muchas veces, claro, si no colocamos los empapadores, la persona mea la cama y es algo incómodo. Entonces, con los empapadores, aunque haya una pérdida no muy grande, lo solventamos. Importante, muchas veces me dice la gente, es que los bancos de productos de apoyo están muy bien, pero no sabemos hasta ahora que nos lo dices tú que existen. ¿Por qué? Porque mucha gente se compra los productos de apoyo directamente. ¿Qué nos ofrecen los bancos de productos de apoyo? Pues mira, nos ofrecen probarlos y luego si queremos comprarlos o incluso alquilarlos o de préstamo. Vale, entonces tenemos diferentes bancos de productos de apoyo que son el del Sergas, que todo el mundo lo conoce y funciona muy bien para sillas de ruedas, bastones, andadores, sobre todo para productos de apoyo, para la movilidad, incluso camas articuladas. Cruz Roja también funciona muy bien para este producto de apoyo, más o menos, para la movilidad, pero para la autonomía personal funciona mejor, por ejemplo, ASEM Galicia, Agaela para la comunicación, vale. ASEM Galicia, por ejemplo, que tenéis la página web, en la página 15 de la guía, pues tiene múltiples productos de apoyo para la autonomía personal y intentan que no haya coste alguno y nos lo traen a nuestro domicilio. Tienen el almacén en Culleredo, pero intentan, pues, si alguien viene a Lugo, por ejemplo, nos lo trae para que lo probemos. Los productos de apoyo grandes, como las grúas, tienen alquiler, pero los otros simplemente son de préstamo. Con lo cual, yo os invitaría a que probéis algún banco de productos de apoyo si no estáis muy convencidos de si, imaginaros, la grúa va a funcionar, o este bipedestador, o todos estos productos de apoyo para la comida, y luego pues los compréis o simplemente los alquiléis, ¿vale? Importante, siempre los productos de apoyo tienen que estar prescritos por la médica rehabilitadora junto con la terapeuta ocupacional y el fisioterapeuta, cada uno en su campo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vamos a otros profesionales a que nos prescriban los productos de apoyo y tenemos la necesidad de primero entrenar con los mismos, ¿vale? Por eso os decía, utilizar solo los productos de apoyo necesarios, probar antes de comprar e intentar trabajar una actividad con la persona antes de utilizar el producto de apoyo. Las ayudas pueden ser caseras, no siempre necesitamos las ortopedias. Hay muchísimas ayudas que mucha gente me dice, buf, pues yo, ¿sabes lo que hice para abrir los botes? Pues mira, tenía en casa un plástico, lo intenté colocar curvado y ahora me sirve. Bien, me parece genial. O cosas, dicen, bueno, pues ahora ¿sabes cómo hago para transferirme? Pues mira, me hizo mi marido una tabla, perfecto. Vale, entonces estamos abiertos a esas opciones. Aspecto muy importante, sobre todo en la fase inicial, en la subaguda, que hay muchas personas encamadas. Tenemos que examinar la piel de la persona con frecuencia para ver si existe alguna llaga o alguna rojez que ocasione posteriormente una úlcera. No utilizar alcoholes ni colonias o cremas perfumadas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ven una rojez y dicen crema hidratante. Cuidado, porque esa crema hidratante, si tiene colonia, puede producir que se enrojezca más. Mantener la piel seca. Es decir, cuidado al cambiar el pañal, cambiarlo con frecuencia, porque si hay humedad puede generar úlcera. Utilizar colchones antiescaras y cojines de gel. Realizar cambios posturales cada 2 o 3 horas. Y hasta aquí el apartado de vuelta al hogar.